Bienvenido al podcast de Fortinet, la empresa líder en ciberseguridad en América Latina y el Caribe. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar un poquito sobre Cybersecurity Mesh, ¿no? De qué se trata, como dice nuestra invitación, ¿no? Es el futuro de la ciberseguridad. Entonces, no sé si vamos a llegar a una conclusión de eso en los 15, 20 minutos que tenemos de presentación, pero vamos a intentarlo. Y bueno, para comenzar, Layar, a mí me gustaría, no sé, ¿cuál es tu opinión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un Cybersecurity Mesh o tal vez sin querer cometer un delito en el español, una malla de ciberseguridad? ¿Qué te parece de qué se trata esto? Bueno, la malla o el mesh, como le querramos llamar, como yo lo veo, es un enfoque que persigue, ¿no? Tiene como objetivo resolver varios de los desafíos que hoy en día estamos experimentando y las empresas están experimentando, ¿no? Que va relacionado con el tema de la transformación y la innovación digital y sobre todo también con lo que hoy llamamos la explosión de los bordes. Y cuando hablo de este concepto, ¿no? De explosión de los bordes, me refiero a los diferentes puntos donde hay un manejo o hay información, ya sea información estática o información en movimiento. Esto puede ser el usuario en la oficina, en el escritorio, puede ser el usuario remoto, que hoy en día vemos que hay un aumento en los usuarios remotos, los data centers físicos o los data centers que se encuentran en la nube, ¿no? Todos estos elementos representan puntos de acceso que cada vez se encuentran más distribuidos y también están más descentralizados. Entonces, el Cybersecurity Mesh o el tejido o la malla de ciberseguridad se trata de crear una postura de defensa a través de la integración y la colaboración entre los diferentes productos de seguridad que están desplegados en esos diferentes bordes, ¿no? Y algo que ocurre acá es que tradicionalmente funcionan de una forma, ¿no? Muy independiente, ¿no? Sin ningún tipo de interacción. No sé cómo lo ves tú, Marce, el concepto, Sí, ¿no? es interesante porque, o sea, Gartner sacó una arquitectura, ¿no? Alrededor de esto, que es lo que llaman el Cybersecurity Mesh Architecture. Y es algo que, si miramos lo que mismo Gartner nos dice, ellos hablaron de esto por primera vez en el año 2021 y la reiteraron en este año como una de las tendencias más importantes, ¿no? Desde el punto de vista de estrategia de ciberseguridad. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que creo que está alineado con lo que nos contabas, es que Gartner históricamente siempre fue un defensor de lo que llamamos el best of breed, ¿no? Es decir, en su Sí. visión es, para cada problema de seguridad tenías que ir y escoger la herramienta, digamos, que te pareciera mejor, ¿no? Y ahora están migrando con esta visión, están migrando a lo que ellos llaman el best of breed and integrated, ¿no? Es decir, lo mejor para cada uno, pero tiene que estar integrado. Y eso hace mucho, creo que va muy de la mano con lo que nos decías recién sobre la importancia, ¿no? De entender esto, que la integración es un punto fundamental acá. Cuando hablamos de malla, hablamos básicamente de eso, ¿no? De que nosotros tenemos que tener productos que entre sí puedan colaborar de alguna manera, que puedan crear sinergias, ¿no? Es decir, que cada producto que nosotros pongamos, digamos, a trabajar como parte de nuestra estrategia de ciberseguridad, no solamente nos entregue el valor que el producto per se da, sino también nos entregue valor al ecosistema de ciberseguridad que ponemos en nuestra organización, ¿sí? Es decir, ahí por eso justamente hablando un poquitito de la sinergia, ¿no? Entonces, tocando un poquito con lo que mencionabas antes es, ok, ¿no? O sea, estamos hablando acá de arquitecturas, estamos hablando de estrategias, estamos hablando un poquito de hacia dónde tenemos que ir, pero siempre creo que es importante entender por qué, ¿no? ¿Por qué es que necesitamos eso? ¿Cuál es el entorno en el que nos encontramos? Entonces, te doy ahí tal vez un poco mi punto de vista y después, si querés, nos lo reforzás. Pero una de las cosas que nosotros estamos viendo es que obviamente la complejidad es el punto tal vez que es el disparador más importante para esta visión. ¿Y por qué lo digo, no? Cuando hablamos de complejidad, hablamos de que, como bien nos decías, tenemos lo que nosotros llamamos una explosión de bordes. Es decir, hoy nuestra superficie de ataque, es decir, todos esos lugares en donde tenemos activos que son importantes para la organización, activos digitales me refiero, y que tenemos que proteger, ¿no? Y ahí estoy hablando de la identidad digital de una persona, estoy hablando de, por supuesto, de datos, estoy hablando de código, estoy hablando de dispositivos. Ya no están tan concentrados como estaban antes y hoy los tenemos esparcidos por toda la organización. Entonces, ese es un factor, yo creo, de complejidad
complejidad. Después tenemos la sofisticación de los ataques. Si miramos un poco lo que es el framework de Mitre, ¿no? y pensamos en qué es lo que sucede del momento que empieza el reconocimiento para un ataque hasta el momento que se monetiza, pasan dos cosas, ¿no? Esa velocidad, es decir, ese tiempo que hay en el medio es cada vez menor, es decir, es más rápido. Y también, básicamente, tenemos ataques que son más eficientes en ese sentido, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de nosotros que somos personas del mundo de la ciberseguridad y que estamos tratando de acompañar a las empresas en protegerse ante esto, la verdad es que nos agarra esta situación en un punto en donde en general las empresas tienen un nivel de complejidad por la cantidad de herramientas de ciberseguridad Ujú. que tienen implementadas, ¿no? Entonces todo eso agrega a este entorno y hace que todo sea un poquito más complejo, ¿no? Se dice que hoy una empresa, una corporación tiene aproximadamente más de 40 soluciones de ciberseguridad desplegadas, ¿no? Imagínate la dificultad que hay en gestionar eso. Entonces, creo que ese es un poco el entorno en el que nos encontramos y, por supuesto, ¿no? En un negocio que depende cada vez más del mundo digital, digamos, un negocio que el core del negocio cada vez más pasa por los canales digitales y, bueno, empieza a ser cada vez más relevante, ¿no? Entonces, eso es un poquitito lo que veo, no sé cómo lo ves de tu lado. Totalmente, Marce. Yo agrego a esto, ¿no? También mi país dice cuando se pone agria la cosa, ¿no? Y Mm, cuando tienes esta complejidad que mencionas, esta gran variedad de esta diversidad en productos distribuidos y sobre eso que si funcionan de manera independiente y sumando todo eso también cuando tienes que cumplir con ciertas ujú, regulaciones. Cada exacto, vertical, cada industria tiene que estar regida, ¿no? Se rige por regulaciones y por ciertos mandatos, ¿no? exacto. Entonces tienes que tener el negocio en producción, tienes que tener un esquema de seguridad que te permita operar sin ningún tipo de interrupción, pero al mismo tiempo agilizar y que la seguridad no sea un stopper o que sea algo que dé una piedra en el camino. Más allá del tema de la complejidad a nivel de solución y de productos, algo que también veo que es un problema que se resuelve y por lo tanto es importante para las organizaciones, es cuando hablamos de la escasez en profesionales de Exacto, exacto. ciberseguridad. Cuando tienes un gap y estamos viendo, según ISC, en estudios que se han hecho en Latinoamérica, en México, Brasil, tomando países como referencia, cada vez más hay una mayor demanda en personas que entiendan y puedan operar una red de ciberseguridad y al mismo tiempo se continúa creando ese gap, ¿no? Ese espacio o esa deficiencia en encontrar personas. Entonces, tener un ambiente complejo y al mismo tiempo no tener personas que puedan operar esto es donde la tecnología y estos esquemas de mesh que permitan una integración y una automatización cubren ese déficit que tenemos a nivel de ciberseguridad. Esto sin mencionar también el tema de cuando hablamos de tener una solución integral, una solución incluso que está basada en un mismo fabricante. Hay una reducción en tiempo cuando una aplicación se pone en producción, Ujú, ¿no? En ujú, tiempo en ujú. producción. Y esto mejora la experiencia no solamente a los usuarios que consumen estas aplicaciones, sino la experiencia de los empleados que operan el personal que opera esta infraestructura, ¿no? Hoy en día vemos que los departamentos de seguridad están sobrecargados, teniendo esta diversidad de soluciones que funcionan de manera independiente y lograr resolver el problema de crear esa integración y esa administración centralizada y simple. Como todos sabemos, la complejidad es enemigo de la seguridad, tiene que ser simple. Esto del Cybersecurity Mesh resuelve, ¿no? Y crea esta importancia en la operación de las empresas. Así es que lo veo más allá del punto tecnológico, también desde el punto de vista de personas, ¿no? Y de la facilidad en la Sí, operación. eso creo que es muy importante, ¿no? O sea, los problemas, vamos a decir, ciberseguridad no es solamente tecnología, ¿no? Es personas y procesos también alrededor de eso y eso es algo que creo que no tenemos que olvidar. Y en ese camino, hablando de los procesos y lo que mencionabas de la automatización, yo creo que ahí, bueno, todos los que estamos acá entendemos la importancia de la automatización, sobre todo en un entorno como el que comentaba, en el que cada vez tenemos mayor desafío, digamos, desde el punto de vista de los niveles de ataques y de cómo también se están automatizando los ataques y la búsqueda, digamos, de poder monetizar esos ataques. Nosotros tenemos que Uh -huh. automatizar también la manera que defendemos, pero el mesh es muy importante en este punto, porque cuando nosotros hablamos de automatización hablamos de tomar decisiones y esas decisiones van a ser tan buenas como la información que se tenga a la mano en ese momento. Y aquí yo creo que la idea de tener un fabric, un tejido, una malla de ciberseguridad, como quieran llamarlo,
Es importante porque uno de los puntos tal vez más interesantes o más relevantes es el hecho de compartir esa información. Cuando yo tengo una Ujú. solución que no solamente, que puede tomar una decisión y una acción, por lo tanto, no solamente en base a la información que esa misma solución tiene, es decir, que el silo en el que trabaja, sino también nutriéndose de lo que otras herramientas, otros procesos le están entregando, obviamente es muy probable que esa acción sea mejor, es decir, que sea una acción más efectiva, digamos. Entonces ahí yo creo que es un punto bien interesante. Y me gustaría tal vez, Layar, ahí darle un poquito una vuelta y pensar cómo nosotros podemos juntar estas ideas con Fortinet, ¿no? Fortinet viene hablando Ujú, del Security Fabric hace muchos años, más de 10 años. ujú. Entonces, ¿qué notas de común aquí o de diferencias tal vez también en esta propuesta que nos hace Gartner, digamos, como parte estratégica para este año 2022? No, la realidad, Marcelo, es que ver esta estrategia que plantea Gartner, ¿no? Me ilusiona porque es algo que es un discurso que nosotros en Fortinet hace más de 10 años estamos viendo. E iniciamos y vemos el concepto de nosotros como empresa. Ujú, Inicia con un concepto de consolidación, con un concepto de integración de diferentes soluciones en ese momento en un dispositivo. Ahora estamos hablando de arquitecturas, ¿no? Y nosotros vemos desde hace más de 10 años la importancia de tener una arquitectura que precisamente va de la mano con lo que plantea Gartner, ¿no? Que es que sea amplia, que pueda estar desplegada en esos diferentes bordes, en estos diferentes vectores, donde puede no ocurrir un problema de network o de seguridad, que se pueda integrar, que haya una integración de forma muy transparente y al mismo tiempo que exista inteligencia y automatización en el proceso. Parte de lo que nosotros venimos haciendo como empresa es precisamente esto, ¿no? La integración no solamente de soluciones de Fortinet, sino una apertura a través de APIs de integrar ujú. tecnologías del ecosistema, ¿no? De ciberseguridad y de networking. Hemos visto cómo los productos han ido evolucionando, hemos ido creando esa dinámica de comunicación entre los dispositivos y uno de los diferenciadores o estrategia principal que nosotros como Fortinet, como empresa tenemos es precisamente esa capacidad de poder dar respuesta frente a una contingencia o un evento de una manera muy inteligente y automatizada. Entonces, para mí es muy similar lo que estoy viendo, ¿no? Si lo veo desde el punto de vista de concepto y de estrategia, pudiera decir que es casi lo mismo, ¿no? Solamente son nombres, ¿no? Nosotros llamamos Fortinet Security Fabric, Gartner le ha llamado Cybersecurity Mesh Architecture, pero detrás el concepto en general me parece que es muy similar, casi llegando a lo idéntico. No sé cómo Marce, Sí, tú ves no, este coincido concepto, ¿no? totalmente, la idea. Yo creo que ver un poquito la idea que tiene esta estrategia que plantea Gartner para este año 2022, para mí fue de una manera es una validación de este mensaje que Fortinet viene Uh -huh, llevando en los últimos, más de los últimos 10 años, ¿no? Y es uh -huh, interesante verlo. Fortinet hoy en día, cada vez que desarrolla una tecnología nueva o cada vez que se adquiere una compañía, una de las reglas principales, de las guías principales es cómo nos aseguramos de que esa tecnología aporte un valor adicional a este ecosistema que ya está funcionando dentro de Fortinet, ¿no? Yo me acuerdo de esas primeras integraciones que habían entre nuestros productos y eran muy interesantes. Bueno, hoy en día yo creo que todos los productos de Fortinet se integran y de nuevo aportan a ese ecosistema. Creo que es súper interesante, creo que hay muchos puntos en común. Si nosotros vemos hasta mismo las características que Gartner propone versus las características que normalmente Fortinet propone para el Fabric, son muy similares. Entonces, en definitiva, yo creo que para mí sí, es una validación de que Fortinet tomó el camino cierto hace ya más de 10 bueno, años, ¿no? En ese sentido, y creo que es algo muy positivo, ¿no? si tuvieras que entregar una conclusión con respecto a este tema, ¿cómo tú lo ves en términos generales, ¿no? Esta estrategia de Gartner y de Fortinet también, ¿qué mensaje tú entregarías con respecto a este concepto de Cybersecurity Mesh? Gracias. No, ¿cómo lo Bueno, ves? mira, yo creo que tal vez, a ver, resumamos un poquito lo que conversamos hasta ahora, Uh ¿no? Yo -huh, creo que el entorno en el que nos encontramos es un entorno donde tenemos cada vez mayor complejidad, desde el punto de vista de los ciberriesgos y al mismo tiempo esos ciberriesgos son más importantes para el negocio, ¿no? Con lo cual la tecnología digital es cada vez más importante para nuestro negocio. Entonces, obviamente algo tenemos que hacer. Si miramos un poquito de nuevo en ese entorno que nos encontramos, hoy vemos que el desarrollo de la ciberseguridad nos ha llevado a tener múltiples soluciones puntuales que realmente trabajan en silo, que no comparten tanta información
Y el Cybersecurity Mesh, el Fortinet Security Fabric, lo que proponen es romper esta idea y asegurarnos de que siempre de que los productos, las tecnologías, los procesos de ciberseguridad compartan información constantemente, desde el punto de vista de la analítica que puede haber desde la seguridad, desde el punto de vista de las políticas y de cómo manejamos esa política de una manera consistente y desde el punto de vista de cómo administramos esto, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que propone el Cybersecurity Mesh de Gartner, que, entre paréntesis, digamos, y también como parte de la conclusión, según Gartner, ellos están diciendo que sus expectativas es que en los próximos 2 años, si las compañías que implementen tengan una visión de malla de ciberseguridad, seguramente van a tener un impacto bastante menor en los ataques puntuales, digamos, ¿no? Ellos dicen que hasta un 90%, entonces es importante. Y tal vez como último punto de conclusión es, si miramos las recomendaciones que Gartner tiene para comenzar en este camino, ellos dicen que tal vez la forma más simple inicialmente es elegir un vendedor de seguridad. No un vendedor cualquiera, ¿no? Obviamente, sino un vendedor que ya haya recorrido un poco este camino. Y ahí es donde yo creo que Fortinet nos puede ayudar, ¿no? Porque como conversamos ahora en nuestra charla, tenemos más de 10 años desarrollando el Fortinet Security Fabric. De hecho, Gartner menciona a Fortinet como una de las compañías con las que uno puede empezar a andar este camino. Y bueno, creo que en ese sentido podemos ayudar, ¿no?, a nuestros clientes y a nuestros socios de negocio para acercar cada vez más su visión, su estrategia hacia lo que es el Security Fabric. Totalmente de acuerdo, Marce. Y cuando hablas de estrategia, yo también para dar mis puntos, Claro. ¿no? Entiendo que es importante revisar, ¿no? Basado en algún tipo de assessment, quizás utilizando un marco de referencia como NIST, que cada una de las empresas tenga el chance de revisar en qué postura de seguridad se encuentra y trabajar en torno a este plan continuo, un plan continuo, ¿no?, de revisión y de postura de seguridad alrededor, como mencionabas, de la estrategia de Cybersecurity Mesh, donde al final se persigue reducir, ¿no?, ese riesgo al punto más bajo que se pueda manejar. Y yo, si tuviera que poner una analogía, ¿no?, pensando cómo yo veo el Cybersecurity Mesh de manera muy, muy, muy simple, que lo puede entender mi hijo, yo diría, bueno, es como la Liga de la Justicia, ¿no? Tiene varios superhéroes que son muy buenos cada uno de ellos, haciendo algo en específico, pero cuando hay comunicación entre ellos, cuando hay sinergia entre ellos, el resultado es muchísimo mejor. Entonces, para mí, lo pongo ahí, si tuviera que explicárselo a un niño, ¿cómo funciona el Cybersecurity Mesh? Le diría, bueno, es como la Liga de la Justicia, ¿no? Tienes muchos productos, tienes muchos superhéroes que de manera independiente son muy buenos, pero cuando logran interactuar y tener una sinergia, el resultado es muchísimo mejor. Entonces, así, esos serían como mis puntos para concluir, añadiendo a lo que ya planteaste de manera muy amplia. Creo que te voy a robar la analogía. Yo usaba una analogía con Apple, pero me parece que es demasiado geek. La tuya me gusta un poquito. Bueno, ahora tengo que pensar siempre en mi hijo, ¿cómo se lo explico lo que hago? Exacto. Con eso yo creo que un poco concluimos nuestra charla, como creo que la idea era hacer una charla cortita, pero les agradezco mucho a todos por su tiempo. Layar, también para ti, muchas gracias. Gracias, Marcelo, gracias a todos también. Claro que sí. Bueno, y los invito a todos a seguir las redes sociales de Forti en Latinoamérica para charlas como estas, ojalá mejores que estas. Bueno, gracias a todos por su tiempo. Chao, bye, Marce. Chao, Layar, un abrazo. Escuchó un podcast de Fortinet, su negocio seguro desde cualquier lugar.